Bien, ¿quién me recuerda lo que estuvimos viendo en la sesión pasada? Dicen que la mejor memoria es la libreta. Adelante. Bien, estamos hablando de los 12 principios fundamentales. ¿Por qué hablamos de los 12 principios fundamentales? ¿De dónde salen estos 12 principios? ¿Recuerdas? De las 12 piedras que vemos con Josué pasando por la... Tenemos ahí 12 piedras que Josué puso. De hecho, hay dos grupos de 12 piedras. Unas que quedaron en medio del Jordán y otras que quedaron saliendo del Jordán. Y eso fue para memoria. Y vemos que estos 12 principios los vamos a ver repetidamente, principios de 12 a lo largo de la Escritura. Y son pues justamente algunos de los que estamos estudiando. Entre ellos vemos que estos 12 principios se desprenden del aposento alto y vemos que hay tres aposentos, el aposento de Troas y el aposento también de Hechos, donde también vemos prefigurado fe, esperanza y amor, donde el mayor de ellos es el amor. Bien. Y estamos, si no mal recuerdo, nos quedamos como por aquí. Quizás es una cuestión un poquito más adelante, donde nos quedamos revisando, estamos revisando acerca del Señorío de Cristo. Exactamente, ahí nos quedamos. Cuando nosotros tenemos claro el Señorío de Cristo en nuestra vida, todo va a ser mucho más fácil, por una sencilla razón, porque cuando nosotros le reconocemos como Señor, pues estamos reconociendo que Él es el que tiene la autoridad, que Él es el que tiene el poder. Reconocemos que cuando nosotros nos sujetamos a su palabra, todo va a ser mejor, en pocas palabras. No que todo vaya a ser de color de rosa, porque aún en medio de la tormenta, en medio de las tribulaciones, cuando nosotros estamos sujetos a Él y sometidos a Él, vamos a tener esa confianza, esa seguridad de que esa leve tribulación momentánea, como dice el apóstol Pablo, va a ser por un breve tiempo. No va a ser algo que vamos a tener de manera permanente, sino que el Señor va a estar con nosotros. Teníamos aquí esta cita, vemos en la vida de Pablo. ¿Me ayudas a leerlo algo? A ver. Es que está esto. A ver, espérame. No había visto eso. A ver. Sí, creo que tiene que ver con esto. Aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que decía: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Y él dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Gracias, Sandro. Ahí está. Perdón, me he volteado a ver la pantalla, no había visto eso. Pero bien, vemos que Pablo lo reconoce como Señor. Sabía quién era. No estaba hablando con un extraño, no era un ente que quién sabe quién es, sino que Pablo lo perseguía. Pablo lo conocía, pero en ese momento está reconociéndole como Señor. No se quedó con duda alguna.
Cuando nosotros tenemos un encuentro personal con Jesús, vamos a tener esta claridad. De hecho, tú lo sabes, cuando tú recibiste a Cristo, una convicción muy fuerte en tu corazón, que dijiste, no tengo de otra, esto es lo que necesito. Al menos a mí me pasó a mí, así me pasó. O sea, ahora sí que no tenía otra salida, estaba como acorralado y esa era la única puerta. Ahora sí que Él es la puerta. Bien, gracias. Avanzamos con los sufrimientos de Cristo. Ahí lo tenemos allá arriba. Los sufrimientos de Cristo. Vemos en Isaías 53:4. Es un versículo que oramos mucho, sobre todo cuando tenemos a alguien enfermo, porque ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y justamente porque Él pasó todos estos sufrimientos, es que en esa obediencia Él recibió la autoridad. ¿Quiere recibir autoridad? Sé obediente. Una persona que no sabe obedecer, no sabe estar en autoridad. Y por supuesto, cuanto más en el caso de Jesús, cuando Él se... Voy a quiero un poquito la pantalla. ¿Eso ya? Gracias. Él fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y fue exaltado hasta lo sumo. Y fue puesto por sobre todo un nombre que es el nombre de la tierra. Mateo 26, 36 al 39. Acá nada más de una vez hago la referencia. Esto de azotado, la palabra es naga, significa destruir y penetrar. Y una de las cosas que fue destruida mediante este sufrimiento, pues fue su propia voluntad. Cuando Él estaba orando en el Getsemaní, Él decía, si es posible, si cabe una posibilidad, aunque sea un 1%, de que pase esta copa de mí, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Y nosotros necesitamos también pasar por esta destrucción de nuestra voluntad. Esa voluntad que tomó autoridad, lo voy a decir así, en el huerto de Edén, fue lo que llevó al hombre a la caída. Cuando Eva sucumbió a la tentación, y todavía le invita a Adán, y Adán pues también con su voluntad así de posible. Ahora sí que habíamos recibido la palabra de que cualquiera que comiera del fruto moriría, tú ya comiste, no pasó nada, pues ¿por qué no? Ahora sí que, como dicen, ¿no? Nomás tantito, nomás una probadita. Entonces, o solo por hoy, ¿no? No es así. Finalmente, esto trajo muerte. Por tanto, necesitamos que nuestra voluntad, que nuestro ego, que nuestro yo sea destruido. Y destruido en el sentido de que no queramos prevalecer. Necesitamos reconocer que cuando nosotros nos disponemos a los planes de Dios prevalecen. Y entonces podemos hacer efectiva la palabra de que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero si tú estás en tus caminos y en tu voluntad, no esperes que esa palabra sea efectiva, porque entonces queremos hacer nuestra voluntad y queremos hacer lo que yo decidí, y todavía agarramos ese versículo como estandarte, ¿no? Entonces no va a funcionar. Y entonces dices, a ver, ¿cómo? Pues no, que Dios, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque lo que pasa es que tú estás fuera de la voluntad de Dios. Entonces necesitamos someternos a sus planes y a su voluntad. Vemos aquí en Mateo 26, 36 al 39, justamente este pasaje de cuando Jesús está en el Getsemaní. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy ahí y oro.
por qué hizo eso? Porque era un momento íntimo con Dios. Tú recuerdas que Jesús andaba con 12, tenía 3 más cercanos, pero este era un momento íntimo con Dios, en el que él necesitaba estar a solas. Imagínate que ya estando ahí, Pedro le dice, no, Señor, de ninguna manera te contesta. Jesús necesitaba estar a solas. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. O sea, Jesús pasó por una auténtica tristeza, por una auténtica angustia. En lo personal, no creo que haya sido miedo, porque aquí nos habla de una angustia extrema. Y Jesús dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y aquí vemos cómo sus emociones estaban ahí en juego. Y sabes que particularmente cuando nosotros nos dejamos llevar por emociones, normalmente tomamos las peores decisiones, y sean emociones positivas o negativas. Imagínate que estás muy extasiado y tomas una decisión y te endeudas, ¿no? Cuando están tratando de vender un auto, una casa o un préstamo, a cada rato me llegan publicidades de nada más dale clic aquí, ¿no? Y ya son tuyos. Pues no, o sea, no es así, ¿no? Y por supuesto, cuando también estamos muy tristes, cuando estamos muy angustiados, quizá no es el momento de tomar decisiones. Por eso es muy importante que nosotros vengamos a su palabra, que oremos, que lo consultemos a Él. Una de las cosas que si bien ya sabemos, se puntualizó mucho ahora en el retiro, por ahí estuvo Juan, Joshua, Emanuel también, que escuchemos a Dios, que aprendamos a escuchar la voz de Dios. Es algo que también he comentado en repetidas ocasiones aquí en la clase. Si lo que el hombre te dice no va conforme a la palabra de Dios, nosotros necesitamos hacer caso de la palabra de Dios. Si el consejo que pedimos no tiene que ver con lo que nosotros vemos en el plan de Dios, en su palabra, nosotros necesitamos venir a nuestras rodillas y necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios. De hecho, eso fue algo de lo que nos instruyeron. Nosotros necesitamos enseñar en la iglesia a que la iglesia escuche la voz de Dios. Porque cuando nosotros estamos hablando la palabra y esto pues viene de Dios, entonces esa palabra va a ministrar vida. De otra forma podemos utilizar la propia palabra, fíjate, podemos utilizar la propia palabra, torcerla conforme a nuestros propósitos. No fue lo que hizo Satanás en la tentación de Jesús. Utilizó la misma palabra, torciéndola. Si eres hijo de Dios, pues aviéntate aquí arriba. Que a sus ángeles mandará cerca de ti. Pues fíjate, Satanás mismo estaba utilizando la palabra. Nosotros necesitamos escuchar la voz de Dios. Y por supuesto este primer testimonio va a ser a través de la palabra, pero necesitamos la palabra y necesitamos el Espíritu. Entonces Jesús dice, quedaos aquí, velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Entonces, esto desde luego estaba penetrando el alma de Jesús, y nosotros, cuando estamos pasando por un tiempo de quebrantamiento, te puedo asegurar que también somos más sensibles a la voz de Dios si lo buscamos. Porque podemos estar quebrantados y tratar de agarrarnos de muchas otras cosas. Alguna adicción, de cuestiones económicas, de alguna persona. Entonces, cuando estamos quebrantados somos muy susceptibles, pero necesitamos buscar a Dios ante todo para recibir vida, para que la vida venga de Él.
Consecuencia del pecado. Como consecuencia del pecado, pues vemos aquí que vino condenación. Condenación cuando vino la caída ahí en Génesis 3, 6, 7. Condenación, la palabra es catácrima, sentencia adversa, una sentencia de muerte en este caso. Génesis 3, 6, 7. Ana, ¿no se llama? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Gracias. Fíjate, cuando fueron abiertos sus ojos, yo creo que fue un momento de shock, porque ellos no conocían la vergüenza y se sintieron avergonzados. Digo, no la conocían de que era algo totalmente ajeno para ellos, ¿no? No de que eran sinvergüenzas. Ahora, de repente, nosotros convertimos en sinvergüenzas. Pero ellos no la conocían. Era una emoción así, que nunca habían experimentado. Pero entonces, sintieron vergüenza. Vamos, imagínate que vas caminando en la calle y se te caen los pantalones. ¿Cómo te sentirías? Yo sé algunos casos que les ha pasado a las mujeres que les cae la falda. ¿Cómo te sentirías? Algo similar fue lo que ellos experimentaron, pero yo creo que mucho más fuerte. Entonces, por supuesto, ellos se sintieron avergonzados y lo primero que trataron de hacer fue esconderse en la presencia de Dios. Imagínate, con unas hojitas, ¿no? Pretendían tapar su vergüenza con unas hojitas. Y aquí pues dice que eran hojas de higuera. Digo, si bien las hojas de higuera son grandecitas, pues digo, ahora sí que como tratando de tapar el sol con un dedo, ¿no? Como dicen. Unos amarrijos ahí, yo creo. Y no podemos pretender que vamos a engañar a Dios. No podemos pretender eso. Cuando nosotros no confesamos nuestro pecado, ¿tú crees que Dios no sabe de nuestro pecado? Cuando nosotros guardamos silencio y dices esto me lo llevo hasta la tumba, ¿no? O sea, Dios conoce todo lo que hay en tu mente, en tu corazón. Él escudriña la mente y escudriña el corazón. No podemos ocultar nada. Y tampoco podemos decir como Pedro, Señor, tú lo sabes todo. Estamos confesando con nuestra boca. Y esa confesión, cuando nosotros venimos delante del trono de la gracia, hallamos gracia para el oportuno socorro. Sabemos que el perdón de Dios lo vamos a recibir. Pero ¿qué necesitamos? Volvernos a Dios, volvernos hacia Él, no volvernos detrás de unas hojitas de higuera. Necesitamos volvernos a Él. Y justamente, pues el pecado pues trae esta condenación, esta sentencia adversa. Una persona que no se ha arrepentido de su pecado, normalmente va a estar bajo una condenación continua, un sentimiento de culpa. ¿Y sabes qué es lo que hace el sentimiento de culpa? Que te da permiso de volverlo a hacer. Alguna vez en un curso me platicaban de algo similar y decían que había un hombre que todos los miércoles le era infiel a su esposa. Y cuando regresaba a su casa se sentía tan culpable, pero lo volvió a hacer, ¿no? Entonces, ojo con esta trampa, ojo con esta trampa. No es de que, ay, sí, volvió a pecar. Pero pues arrepiéntete y vuélvete a Dios, porque en Él hay restauración, en Él hay perdón, en Él hay paz, en Él hay consuelo. Y entonces, ¿no será que no te arrepientes porque te gusta ese pecado?
Digo, siendo honestos, me siento muy culpable el día de hoy, ¿no? Las gorditas que me comí ayer, que no comí gorditas ayer. Pero pues, si no tomo una decisión, una convicción, cuido mi salud, cuido mi cuerpo, entonces pues voy a caer en la trampa de pues nomás una, ¿no? O nomás tantito. Y también la consecuencia del pecado, fíjate, analizando Génesis 3:10 y en el 12, el 10, Adán tuvo miedo, por tanto se escondió. ¿Cuál fue la sentencia? La sentencia, no comer del árbol de la vida. Esa fue su sentencia. Esa sentencia adversa. Y vino además una sentencia sobre la tierra. La tierra fue maldita. Y además, pues ahora iba a comer con el sudor de su frente, o el sudor de su rostro. Cuando dices, es que estoy sudando aquí la gota gorda, pues eso, ¿no? Está esforzando para conseguir pues, finalmente el sustento. Imagínate, pues inicialmente Adán pues, extendía la mano y tomaba de todo fruto del huerto. Y ya, estaba alimentado. De hecho, en el extranjero dicen que los mexicanos suelen ser flojos porque extienden la mano y todo lo reciben. Nada más vete para el sureste. Allá, donde quieras, hay todo tipo de fruto. Como me acuerdo cuando fuimos una vez a Chiapas, estamos allá con el hermano Carmelino, y no, hombre, o sea, los mameyes así de este tamaño. ¿Quieren mamey? Así, tenían cajas de mameyes. Lo que quieren, cocos, ¿cuántos cocos? Los echamos como 3 cocos. Es una tierra abundante. Y entonces, imagínate, Adán vivía así. Adán vivía así. Los carambolos que son tan caros aquí, así, hasta nos dio una caja de carambolos y nosotros come carambolos. Adán vivía de esa forma, pero entonces ahora tenía que trabajar y con el sudor de su rostro iba a comer. Y entonces fíjate la condenación que vino a él. Y además esto, la condenación del miedo. Les platicaba de un joven que empezamos a visitar allá en Chumacatlán. Esa era su principal angustia. De hecho, podría decir que por miedo fue que finalmente dobló su rodilla y recibió a Cristo. Porque él nos platicaba que de repente, sin más ni más, le entraba una angustia así tremenda y que una ocasión, pues él estaba manejando tráiler, se bajó el tráiler, lo dejó a pie de la carretera y se fue a esconder en la montaña. Allá. Una persona que vive bajo miedo va a estar con un comportamiento pues trastornado. Pues imagínate la condenación del miedo. Y por supuesto nosotros en Cristo somos librados de esta condenación. Para la mujer, ¿qué pasó? Pues Adán le echó la culpa, ¿no? ¿Cómo te sientes cuando alguien te culpa de algo? Igual, ¿no? Viene una condenación. Para ella la sentencia fue dolor en preñeces, dar a luz, y el deseo era para su marido. Esa fue la condenación. Y yo he visto que de repente el movimiento feminista es como una reacción a este tipo de cosas que vemos aquí. Y por supuesto que hay muchas manifestaciones de odio y de resentimiento a partir de eso. Pero desde luego pues no es la salida. Deseo para su marido se refiere a querer estar sobre él, o sea, enseñorearse sobre él, o qué quiere decir deseo para su marido. Sí. O sea, desea ser como él, más que él, algo así. Sí, y es una lucha porque ahora viene justamente en este tiempo la cultura de la igualdad, ¿no?
Pero esa igualdad se transforma en la contraposición, lo que comentaba el movimiento feminista, estar por encima, empoderada, como dicen, ¿no? Y la expresión de odio hacia el marido o hacia el hombre en general, esa expresión de odio. Entonces, eso por supuesto que es una influencia demoníaca. Y entonces aquí lo que el orden que Dios está poniendo es, la mujer va a estar sujeta a su marido. Básicamente ese es el orden que Dios está poniendo, pero como una posición de seguridad. No es como una posición de que el varón se va a enseñorear de ti, sino que ahora todos tus deseos, sujétalos. Sujétalos y sujétalos. Lo he puesto muchas veces como esta figura, ¿no? Un tornillo con una tuerca están sujetos. Juntos hacen la función, cumplen la función que es sujetar. Y es ahí donde vemos también lo que vemos en el Nuevo Testamento, de que estemos sujetos unos a los otros. Juntos es donde tenemos seguridad. No es que haya una cuestión de imposición ni de sometimiento en el que el varón se puede enseñorear de la mujer, porque esa es también la otra responsabilidad para el varón. Al varón no le dice, te vas a enseñorear de tu mujer. Eso no fue. A la mujer le dice, tu deseo va a estar sometido a tu marido. Y ahí hay sabiduría, hay protección, hay seguridad. Y digo, en el caso de la serpiente, también Eva le echó la culpa a la serpiente. Y ¿cómo? Sí, ¿no? Es una cadenita. Y pues sobre la serpiente pues hubo esta maldición. Primeramente que sobre su pecho se iba a arrastrar y polvo comería. Y desde luego esta figura es la que nosotros vemos en Apocalipsis posteriormente, la serpiente antigua. Y por supuesto esta maldición pues es el lago de fuego, que al final va a llegar su tiempo eterno en el lago de fuego. Y en cuanto al pacto del Calvario, el pacto es justificación. Vemos en Romanos 8, 1 al 5. ¿Puedes ver? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Fíjate, aún el cuerpo de Jesús fue destruido. La forma en la que fue molido el cuerpo de Jesús, vemos aquí que el pecado fue condenado a la carne. Pues aún el cuerpo de Jesús fue destruido. Y tú conoces todos los sufrimientos, la corona de espinas, los latigazos, su costado traspasado, sus manos, sus pies traspasados. Realmente ahí vemos cómo el pecado que fue puesto en él fue destruido hasta el grado de que su cuerpo llegó a la muerte, una muerte física. Terrenalmente ahí hubo una muerte literal. Y entonces, con el sacrificio de Cristo, viene el cumplimiento de la ley. El cumplimiento de la ley que dice que la paga del pecado es muerte. Y esto, pues literalmente lo vemos desde Génesis. Adán pecó, Eva pecó. Y la paga del pecado fue muerte. Y fíjate cómo, de una manera muy bonita,
Abel, cuando presenta su ofrenda a Dios, fue justamente un cordero. Un cordero. Fue también esta figura de un inocente muriendo como una ofrenda a Dios. Y vemos entonces que este cumplimiento se hace realidad para nosotros mediante la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Y es ahí donde nosotros podemos ver que lo que se originó en Génesis 3, que la paga del pecado es muerte, y después con la ley se afirma y viene todo un detalle de los sacrificios que finalmente están hablando de la expiación del pecado, que hablan de la redención. Con Jesucristo viene este cumplimiento total, y entonces dice aquí que la justicia de la ley se cumple en nosotros. Esta justicia para nosotros nos fue dada mediante Jesucristo. Y ahora podemos descansar y reposar que cuando nosotros lo hemos confesado como nuestro Salvador, esa maldición ya no opera para nosotros. Si nosotros no hemos recibido a Cristo, pues sigue operando, la paga del pecado es muerte. Mas ahora la justicia de Dios es vida y vida eterna. Cuando nosotros hemos recibido a Cristo, aunque va a haber un momento en el que haya una muerte de nuestro cuerpo, nosotros estamos vivos para Dios. Aquí estamos concluyendo este primer punto de señoría de Cristo. Vamos a avanzar con el dar de Cristo. Tenemos más no sé, acá está. El dar de Cristo. El dar de Cristo, seguimos aquí hablando del aposento alto del amor. La Pascua. Él nos dio acceso al Padre. Nos dio acceso al Padre. El dar de Cristo, imagínate, si lo ponemos así en términos terrenales, o sea, imagínate que te pasan el teléfono, iba a decir del presidente, de la presidenta, y que tienes ahí el teléfono para resolver cualquier problema que tengas. Jesús nos dio acceso al Padre. Esto es algo mucho más grande, mucho más poderoso que cualquier gobierno humano. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Jesús no hizo un rescate de una deuda, no hizo un rescate de una enfermedad solamente, no pagó la cuenta del hospital, no pagó tu colegiatura. Él se entregó por completo. Él se entregó por completo. Él dio su vida. Lo vemos en Juan 15:13. Y en Juan 14:6-7, Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y este versículo lo hemos escuchado muchas veces. Incluso utilizamos mucho para evangelizar. Y necesitamos conectarlos. Nadie viene al Padre sino por Jesús, porque Jesús se entregó por completo. Él dio su vida como sacrificio perfecto. Él fue el que nos compró con su sangre, nos redimió. Acuérdate, el concepto de redención es una compra. Compran tu deuda, compran tu pecado. Todo lo que tú debías está pagado. Y Jesús les dijo: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. La entrega de Jesús fue completa y nos dio el acceso al Padre. Yo conozco mucha gente que de repente se reserva la información, ¿no? No es que si le doy la información, pues va a tener como los mismos beneficios que yo. Es en las empresas cómo se ve.
Y Jesús no se reservó nada. Incluso Jesús dijo que donde yo estoy, ellos también estén en el mismo lugar, en la misma posición, la posición de hijos. En la historia de Israel, que Dios reciba el primado. Esto significa pues que Dios sea nuestra prioridad, que Él sea la primicia de todo. Fíjate, ayer estaba platicando con Nat, porque a Nat le gustan mucho los autos deportivos. Y luego, cuando vamos ya hacia Toluca, subimos por Reforma y es muy común ver muchos autos deportivos. De hecho, hasta se pone la gente en el camellón ahí en la parte alta de Reforma a tomar fotografías. Y muchos autos deportivos de todo tipo. Y algo de lo que le explicaba a Natanael, por eso Jesús dice que es muy difícil que entre un rico en el reino de los cielos. Mi hipótesis es que todos esos carros, porque así, religiosamente, a la hora que salimos, vienen bajando los domingos particularmente, porque en sábado no lo hemos visto. Hay una iglesia en Santa Fe, una iglesia cristiana, de gente de mucho dinero. Mi hipótesis es que todos esos autos vienen de ahí. Pero fíjate, y te digo porque tengo un tío que fue guardaespaldas de los socios mayoritarios de Banorte, y él los acompañaba. Él iba a esa iglesia ahí en Santa Fe, por eso sé de eso. Y sí me decía que todos ahí con puros autos deportivos y guarugas, y de hecho, veías a la gente sentada y el montón de guardaespaldas ahí parados alrededor de ellos. Digo, eso me lo platicaba mi tío. Esa es mi hipótesis. ¿Pero a qué voy? Por mucho que una persona tenga toda la economía resuelta, si no pone como prioridad a Dios, de nada sirve. Necesitamos poner por prioridad a Dios. En el caso del pueblo de Israel, Jehová habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así los hombres como los animales, mío es. Y de ahí viene lo que conocemos después también como los nazareos, que eran dedicados a Dios, como el caso de Samuel. Pero aquí hay una dedicación de los primogénitos para Dios. Y aquí estamos hablando de hombres e incluso de los animales. Acuérdate que el pueblo de Israel pues, también tenían mucho ganado. Todos los primogénitos eran para Dios. Esto lo vemos en Éxodo 13, 1 y 2. Y después vemos en Éxodo 23, 19, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Y además dice, bueno, no guisarás el cabrito en la leche de su madre. Y en Éxodo 34, 26, habla lo mismo. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Y esto, pues aquí habla de lo material, desprenderse de lo material, las primicias para Dios. Por supuesto que nosotros podemos hacerlo eso en este tiempo. Yo he conocido mucha gente que por ejemplo, así su primer pollito, ¿no? Y llegan, lo ofrecen, lo regalan. Su primer quincena, su primera semana de sueldo, llegan y lo hacen. Esto no es un mandamiento como tal en el tiempo de la gracia, pero si Cristo se entregó por completo, será mucho que nosotros hagamos cosas de este tipo, hacerlo para Dios, entregar este tipo de primeros frutos para Dios. Digo, realmente no es algo que debería pesarnos o costarnos. Y desde luego cuando nosotros damos también el primado a Dios en nuestro día, en nuestra oración, o lo primero que hacemos es checar nuestras redes,
pues necesitamos como ponerlas en orden. O a veces ponemos por primicia o por primado a nuestra familia, a nuestros hijos. Digo, está mi esposa aquí, pues a mi esposa, ¿no? Que diga, no, es que mi esposa por sobre todas las cosas, no. Dios me guarde de eso. O sea, Dios por sobre todas las cosas. De hecho, algo que hemos dicho mutuamente es que yo quiero que mi esposa ame a Dios por sobre todas las cosas antes que a mí. De hecho, creo que los jóvenes han escuchado alguna ocasión que he dicho esto. Fue una de las cosas que a mí me llamó más la atención de ella cuando la conocí. Cuando yo vi que ella tenía por prioridad a Dios, fue algo que le voy a decir así, que a mí me conquistó. Porque yo dije, ella no va a ser una de las, así que no se va a comportar como las mujeres del mundo. Y jóvenes, tomen nota. Así que el requisito número 1, que la persona con la que te vas a unir busca que sea una persona temerosa de Dios. Una persona, una mujer o un hombre que ponga por prioridad a Dios. Y te puedo decir, ahí vas a tener seguridad, ahí tienes garantía. ¿Cómo andamos de tiempo? Las 11. Joshua, ¿nos ayudas con una oración? Señor, damos gracias esta mañana que nos permites continuar aprendiendo, Señor, tu palabra, Señor, de estos principios fundamentales, Padre. Te pido, Señor, que el señorío de Cristo sea establecido, Señor, en cada una de nuestras vidas, Padre. Que nosotros podamos reconocerle como nuestro Señor, Señor, como nuestro Salvador, Padre, día tras día, Señor. Aún, Padre, enséñanos a poder darnos así como tú te diste, Señor, totalmente, Padre, aún a dar nuestras primicias, Señor, a dar completamente todo, Señor, a ti, Padre, a ponerte como lo más importante en nuestras vidas, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Gracias.